capítulo 7, verso 7. Dan un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero debido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar y vamos a incluir en la oración a nuestra hermana Cristina Valverde, que está delicada de salud y ese azúcar no la quiere soltar, quiere ser dulcita todo el tiempo. Pero Dios se va a glorificar en su vida y Dios le va a dar la victoria. Gloria a Dios. Oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, grande, maravilloso, precioso, sublime. En tu fidelidad, Señor, derramas misericordia sobre cada uno de nosotros. Y en tu bondad, Señor, tú nos tiendes a la mano cada día, a que nos acerquemos a ti, Señor, y alabemos tu nombre y te glorifiquemos. Y en tu gracia, Señor, hemos encontrado la libertad y la vida eterna. Háblanos en esta hora a través de tu palabra y sea glorificado tu santo nombre. Y en esta hora, Señor, también glorifícate en la vida de nuestra hermana Cristina Valverde, que está, Señor, siempre con ese malestar de la diabetes que le aqueja, que la aprisiona, poniendo, Señor, su petición en tus manos para que tú te glorifiques en ella y le des, Señor, el milagro que necesitas. Guárdanos siempre, Señor, en tu palabra y en tu verdad. Fluye a tu Santo Espíritu en esta hora. Toca, Señor, nuestros corazones y añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La verdad es que hemos hablado tanto de la ley, hemos hablado tanto del pecado, que yo considero que a estas alturas ya debemos de conocer mucho. Amén, iglesia. Yo creo que ya podemos diferenciar entre el bien y entre el mal. Ya podemos diferenciar entre Dios y Satanás, y que el Señor lo reprenda. Sin embargo, en esta oportunidad volvemos una vez más a meditar con relación al pecado y con relación también a la ley. Por cuanto se ha dicho de que la ley es pecado y que el conocimiento de la ley ha traído también el conocimiento al pecado. Sin embargo, Pablo ha sustituido la palabra ley por el pecado
conocimiento pleno, y él lo hace en su propia experiencia, tomándolo, mejor dicho, en carne propia, para podernos expresar la diferencia entre el pecado, la diferencia entre la ley. Porque aunque muchos dicen de que el pecado entró por la ley, cosa que no es cierto. El pecado lo conocimos desde la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle a Dios y conocieron y sintieron la presencia del pecado, y en su desobediencia permitieron que Satanás mellara sus vidas y tocara sus corazones y nos hiciera desobedientes delante de Dios. Muchos años después, cuando ya el pueblo de Israel había sido escogido como pueblo amado de Dios, y aún después de que ese pueblo fue liberado del cautiverio de Egipto, dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí para que Dios le diese las tablas de la ley y todos aquellos preceptos que iban a regir al pueblo escogido de Dios. Lo que sí es bien importante y que nosotros lo conozcamos es que el hombre regenerado está muerto al pecado. Amén, iglesia. Porque creo que ya murieron al pecado. Y el hombre regenerado, muerto al pecado, puede hablar, puede diferenciar lo que es la esclavitud del pecado, porque lo ha vivido en carne propia. Ha vivido las dos partes, ha vivido las dos experiencias y está viviendo una experiencia nueva ahora, como es el vivir en el período de la gracia. Un período en el cual los seres humanos hemos sido introducidos en una bendición de Dios a nuestras vidas. Hemos sido perdonados de todo pecado. Hemos sido encontrados, o hemos sido, mejor dicho, liberados de esa maldición del pecado. Y ha sido por la bendita sangre de Cristo Jesús y por ese sacrificio perfecto que nuestro glorioso Rey hizo en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ley, muchos se ponen como en tela de juicio, en tela de duda. Máxime cuando se dice que el que vive por la ley será juzgado. Porque ya nosotros no vivimos bajo la ley. Aunque al desglosar y leer esta porción que hoy meditamos, también nos vamos a dar cuenta que también vivimos bajo ley. Por cuanto, si nosotros no hubiésemos conocido lo que rige nuestras vidas, nosotros anduviéramos como los animalitos que actúan sin saber para dónde van, sin saber quiénes son. Desde que se levantan hasta que duermen, sus vidas son de correr para un lado, para otro, jugar para un lado y para otro. Pero en sus vidas no hay ni un solo sentido. En cambio, en los seres humanos, poco a poco vamos teniendo un sentido en nuestra vida. Antes de conocer la ley, Pablo decía
y hacía esta pregunta: ¿es la ley pecado? Decía ya en el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Y lo que se da es el hecho de que Pablo difiere la conexión entre ambas partes, entre ley y entre pecado. Para poner un ejemplo, veamos que los conductores no saben o no sabían de que al cruzarse una luz roja es delito y les ponen una infracción. Entonces nosotros pudiésemos decir: el semáforo es el culpable porque ¿para qué se puso en rojo? O qué sé yo, para los que les gusta apoderarse de lo ajeno. Y usted sabe que si usted violenta la ley del país y toma lo que no es suyo, entonces van a venir los que aplican la ley, empezando por las autoridades, y tomarán su vida y lo pondrán en restricción por cuanto usted violentó algo que estaba establecido. Pero muchos que no conocen de ley y que no conocen los preceptos que rigen un país, violentan, toman, hacen usufructo de muchas cosas, y lo que aluden es desconocimiento. Es de ahí donde en la ley, yo sé que aquí también ha de ser igual, nadie puede decir que no sabe de la ley, y nadie puede decir que no conoce la ley que rige nuestro país, por cuanto tenemos el deber de conocerlo y tenemos el deber de ponerlo en práctica. Igual es con la palabra. Muchos preceptos fueron dados y Pablo decía: yo no sabía de codicia hasta que la ley me estableció: no codiciarás. Yo no conocía de muchas cosas, pero la ley me establece que todo eso es pecado. Sin embargo, cada vez que nosotros nos aproximamos y nos acercamos más y más a esa gracia preciosa que ha sido derramada en nosotros, y vamos haciendo efectivo en nuestras vidas esa serie de cambios, y somos hombres regenerados y mujeres regeneradas. Oiga, digo regeneradas, no vayan a incluirle otra cosa, para que no equivoquemos las razones de nuestras vidas. Y conforme nos vamos acercando y vamos siendo liberados y vamos conociendo, y nuestro corazón va creciendo en la abundancia de la plenitud de la gloria de Dios, nos vamos sintiendo cada vez mejores, más liberados, pero sobre todo definidos en nuestras vidas. Es por ello que en esta preciosa noche queremos ver algo con respecto a la ley, la revelación del pecado del hombre. Ese sería el tema. La ley y revelación del pecado del hombre. El verso 12 establece que la ley es santa y buena por ser dada por Dios. Sin embargo, Dios sabía, porque Él conoce todas las cosas, que la ley no iba a ser cumplida por el hombre. Y usted me dirá: si Dios ya sabía eso, ¿por qué entonces introdujo la ley? Para que la ley rigiera sobre la vida del ser humano. Imagínese usted, para ir en paz pequeño, un país sin ley.
¿Cómo sería Nicaragua, por ejemplo, si no hubiera un patrón de ley que rigiera sus vidas? Todo el mundo hiciera lo que quisiera, cada quien tomara lo que quisiera tomar, todo el mundo atentara contra la vida de otro, porque no habría nada que lo detuviera. Si habiendo ley, si habiendo autoridad, si habiendo una carta magna que rige un país, el ser humano en Nicaragua se comporta como se comporta, ahora imagínese si no lo hubiera. Igual, la ley fue introducida no para salvación del ser humano, porque la ley no salva. La ley fue introducida para regir justicia en el hombre, pero sobre todo para acercarnos a Cristo. ¿Pueden dar un gloria a Dios a eso? Porque si nosotros no nos acercamos a Cristo, entonces sí, verdaderamente estamos muertos. Porque Cristo es la vida, Cristo es la razón de ser de cada uno de nosotros. Si no está Cristo en nuestro corazón, nuestras vidas están muertas. Si Cristo no rige nuestro corazón, si Cristo no ha limpiado y purificado nuestro corazón, nuestra vida está muerta. Sin embargo, la ley fue introducida para acercarnos a Cristo. Veamos en el verso 7, veámoslo una vez más, y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto nos hace ver la función que tiene la ley. La ley es para que el hombre tuviese conocimiento de su proceder y de lo malo que es el actuar indebidamente. Usted sabe que al actuar mal, muchas cosas se le van a venir encima. El actuar mal nos va a llevar a nosotros a perder familias, a perder amistades, a ser violentados dentro de la iglesia, porque nadie se nos va a querer acercar, porque ya saben que el hermanito todo se le pega, al hermanito todo se le sale de la boca, al hermanito le suceden muchas cosas menos ser cristiano. Cuando nosotros actuamos equivocadamente, estamos rebelándonos delante de Dios. Y la función de la ley es dar a conocer al hombre una cantidad de preceptos que van a regir su vida y una cantidad de disposiciones dadas por Dios para que nosotros sigamos el curso de las cosas y estemos en paz con Dios. Si nosotros desobedecemos a Dios, que es lo que comúnmente sabe hacer el ser humano, si nosotros desobedecemos a Dios, nuestras vidas estarán en contraposición con Dios. Y aunque nosotros digamos ser cristianos, y nosotros digamos que no hemos hecho nada, y que en nuestras vidas los hermanos no se preocupan por mí y me dan la espalda, y yo no sé por qué lo hacen, sí lo saben, sí lo saben. Porque cada uno es dueño de sus actos y sabe lo que está haciendo. Y esta palabra preciosa ha dado mucho conocimiento de la verdad para que nosotros nos enmarquemos en esa verdad y no nos salgamos de la verdad. Porque cuando nosotros queremos cambiar el curso de las cosas, nos estamos rebelando contra Dios. Ven, iglesia. Cuando usted decide llevar la contraria, cuando usted decide que no, estas cosas a mí no me parecen y porque yo digo que así son, así van a ser, usted se está rebelando en contra de Dios. Y usted puede aludir miles de
¿qué le diría? De excusas, miles de recursos que poner. Pero la verdad es que la palabra de Dios no es para ser cuestionada, es para ser obedecida. Pablo hace ver en su experiencia personal, en su experiencia propia, que él, antes de conocer lo que verdaderamente era la ley, lo que era verdaderamente la gracia, dice que él actuaba y actuaba equivocadamente y actuaba mal. Cuando conoció la ley, conoció que todo lo que él hacía era pecado. Era pecado. Usted puede aludir muchas cosas, pero conforme va leyendo usted la Biblia, Dios le va revelando a su corazón, a su mente, a su vida, una serie de acciones y condiciones que nosotros no debemos de dejar a un lado si verdaderamente queremos estar de la mano con Dios. Acciones y condiciones que no debemos de obviar, porque es la vida, es la esencia de Dios para con nosotros. Todos aquellos hombres y mujeres que la Biblia habla y que hicieron por A o B razón a un lado lo que es la palabra de Dios en sus vidas, que desobedecieron a Dios en muchos momentos y en muchos lugares, tuvieron la paga, la consecuencia en su vida. La misma palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. La paga del pecado es la muerte. Cuando hablemos de Sansón, por ejemplo, dice la Biblia que Sansón fue escogido para el nazariato y su cabello tenía que ser completamente largo, ninguna navaja debería de pasar sobre su cabeza, y él sería un juez sobre su pueblo de Israel. Pero en un momento determinado de su vida decidió cambiar el curso de las cosas y decidió dejar a un lado a Dios. Seguía considerándose juez de Israel, pero su corazón ya no estaba a la altura de Dios. Un día le volaron la melena y perdió su fuerza, perdió sus ojos, perdió su estatus, dejó de ser el hombre fuerte, ahora era un payaso para el pueblo de Israel y un payaso para el pueblo enemigo de Dios. ¿En qué nos convertimos nosotros cuando decidimos cambiar el curso de las cosas? ¿En qué nos convertimos nosotros cuando dejamos a un lado a Dios para seguir nuestro propio conocimiento y para seguir nuestros propios preceptos? Nos convertimos en guiñapos, en el hazme reír del mundo, y un día nos vamos a dar cuenta que estamos sin Dios y sin ley. Y quiera Dios darnos la oportunidad de regresar de nuevo. Porque hay muchos que ya no regresan, porque ya no tienen tiempo, porque el tiempo se les acabó, se les agotó, lo exterminaron todo. La función de la ley es darnos a conocer todas aquellas cosas que nosotros debemos de cumplir y por la cual nosotros debemos de sujetarnos. La función de la ley es darnos a conocer todo lo que es pecado para que no lo cometamos. La función de la ley es darnos conocimiento de todas aquellas cosas que son malas y que van a afectar nuestras vidas. Por eso Pablo decía, y lo digo por experiencia propia, lo va a entender Pablo, porque yo no conocí del codiciar hasta que la palabra me dijo, no codiciarás. ¿Habrá alguna cosa que usted no sepa? ¿Habrá algo que esté en la palabra que usted ya no lo sepa? Después de unas cuantas lunas de estar leyendo la Biblia, después de estar día a día estudiando uno, otro y otro libro, y esas epístolas están entrando a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida, y nos están rigiendo por ese camino perfecto que es la iglesia de Dios, para estar un día en la presencia del gran Rey. Gloria a Dios. Porque ese es el objetivo primordial de la iglesia.
el que un día esté sin mancha delante de la presencia del Señor. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Volvemos a leer el verso 7, pero lo vamos a hacer hoy hasta el 9. Y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Aquí hay un detalle bien importante que es bueno que lo meditemos, y es la diferencia entre ley y pecado. La diferencia entre la ley y el pecado, o el pecado y la ley. El pecado fue por la desobediencia de Adán. Desde ahí comienza el pecado. Dios le había dicho al hombre: tú te enseñorearás de todo, le pondrás nombre conforme tú así lo estimes, y tú estarás sobre todas las cosas. Podrás comer de todo, menos del árbol del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ese día de seguro morirás. Como usted ve, Satanás, y que el Señor lo reprenda, en una forma engañosa se acercó a la mujer y le empezó a hablar bonito y le empezó a decir palabras sutiles a su vida, a tal grado que la mujer empezó a codiciar el fruto prohibido. Y dice que lo tomó, lo probó y vio que era bueno, sabiendo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Ella lo tomó, ella lo deseó, vio que era bueno, lo comió y le gustó. No bastándole, también le dio a Adán, que también lo comió. El pecado es desde los inicios, desde la creación, cuando el hombre mismo decidió hacer a un lado a Dios, y el hombre mismo decidió que era mejor seguir su propio camino que el que Dios mismo le había establecido. La ley vino mucho tiempo después, cuando ya Dios había escogido un pueblo para que llevase su nombre, para que adorase su nombre. Un pueblo que Él decidió amar no por sus méritos, sino porque a Dios le plació derramar misericordia sobre Israel. Y después le estableció preceptos y conceptos y leyes para que Israel siguiera el curso de las cosas. Sin embargo, al pasar los tiempos, nosotros, mientras no conocemos de ley, andamos en bruto. Mientras nosotros no conocemos de ley, hacemos cualquier cosa y todas las cosas nos parecen bien. Los que beben siguen bebiendo y como no les preocupa. Los que tienen diferentes vicios lo siguen haciendo y no les preocupa. Pero cuando tú encuentras dentro de la Biblia que dice: no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y en muchas cosas más que dentro de ella vas a encontrar, entonces tú ya empiezas a conocer lo que en realidad es pecado. Pero mira esto, pero no detiene al ser humano, porque el ser humano le fascina rebelarse en contra de Dios. Al ser humano le fascina andar en contra de Dios.
Y sobre todo cuando anda Satanás, que el Señor lo reprenda una vez más, y Satanás está hablando al oído y está diciendo: no te preocupes, si el pecado es rico, si el pecado es sabroso y nada te va a pasar, seguí adelante. Y tú vas a dar cuenta que al final del pecado estás muerto. Que al final de aquel disfrute que tenías en un momento preciado, estás muerto porque violaste la ley, cruzaste la línea, desobedeciste a Dios, te rebelaste en contra de Dios. La ley ha sido para dar el conocimiento de todas aquellas cosas que dañan nuestra vida. Entonces, cuando ya Cristo aparece en la gracia, entonces dicen: no, ahora es más fácil, hoy solo son 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Está más fácil la cosa. Pues yo le diría que no está más fácil, está peor todavía. Que si ahora ya no nos matan a pedradas, es por la misericordia de Dios y la sangre de Cristo que está latente en nuestro corazón. Porque en la ley todo el que caía y cometía pecado era apedreado hasta morir. Si así fuese en la gracia, le aseguro que las iglesias quedarían vacías, porque todos somos una manada de pecadores y de sinvergüenzas que nos rebelamos en contra de Dios y en contra de los hombres, y andamos con un rótulo luminoso que dice que somos cristianos, pero al que menos queremos honrar es al mismo Dios Todopoderoso. Es lamentable, pero así es. Y aunque no le guste, así es. Nos rebelamos a cualquier cosa, decidimos hacer cualquier cosa, tomamos en consideración cualquier cosa, al que menos le preguntamos es a Dios. Y cuando nos va mal, ay Dios, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? Y hacemos un gran teatro. Pero recuerde una cosa: Dios conoce los corazones y sabe lo que tú has hecho aún en la intimidad de tu casa. Dios sabe lo que tú has pensado en tu vida. Dios sabe lo que tú has hecho aún en lo escondido de tu existencia. Y podrás engañar a los hombres, pero jamás engañarás a Dios. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Para ir finalizando, verso 11 y verso 12, dice la palabra del Señor: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muchas veces nosotros hemos visto de la ley de la tierra, la ley de Dios, la palabra preciosa que siempre nos rige y nos regirá. Y gloria a Dios por eso, porque si no fuéramos más diablos que el diablo. Sin embargo, cuando hay oportunidad, nosotros desviamos el curso de las cosas. Hacemos nuestros pinitos a escondidas. Violentamos cualquier acción. Nos enojamos. Bueno, muchas veces ya se los he dicho. Hasta cuando nos levantamos con una cara y arremetiendo contra medio mundo y nadie nos ha hecho nada. Y Dios guarde, si alguien nos refuta algo en ese momento, se le sale todo el indio. Pero decimos que no hemos pecado, y eso es normal. Total, es producto del temperamento, dicen algunos. No, ningún temperamento. Amaneció mal, ni siquiera se acordó de orarle a Dios, mucho menos de darle gracias por el nuevo día, y está arremetiendo contra medio mundo. Pero Dios, que es grande en misericordia,
A pesar de lo mal que nos hemos comportado en ese día, Dios sigue extendiendo su mano para que tú te agarres de Él y recibas de Él misericordia. Sin embargo, a pesar de que la ley ha sido dada y la ley ha sido puesta para que nosotros cumplamos al pie de la letra con ella, nosotros hacemos mal uso de la ley, hacemos mal uso de la palabra, hacemos mal uso de los conceptos vertidos por Dios, a tal grado que nos ponemos al otro lado de donde Dios no quiere que nosotros estemos. Nos rebelamos en contra de Dios. Y con nuestro actuar le estamos diciendo a Dios que no nos interesa su posición. Y aunque vengamos a la iglesia y aunque seamos parte de la iglesia todos los días, en momentos determinados nosotros actuamos equivocadamente. Algunos dicen, no, es que como somos seres humanos, usted sabe, la vieja naturaleza me corrompe, me hace violentarme. No, lo que pasa es que no hay todavía una seguridad en su vida de quién es Dios para usted. Porque cuando uno ha recibido de Dios, cuando uno ha recibido esa sangre preciosa, su vida tiene que ir cambiando día a día. Su vida tiene que ir siendo diferente día a día. No está eso, no cabe que yo doy un paso para adelante y voy a dar 4 para atrás. No cabe que yo tenga un horizonte determinado el cual Dios me ha puesto y en lugar de agarrar hacia ese horizonte que Dios me ha señalado, yo agarro al lado contrario donde Dios no quiere que yo ande porque sabe que ahí voy a perecer. Pero muchos de nosotros equivocamos el curso de las cosas por intereses propios, por lo que sea, pero a Dios no le agrada la desobediencia y no le va a agradar nunca. La palabra de Dios dice que como pecado de adivinación es la rebelión del ser humano. Y el alma cuando se revela le está diciendo a Dios que no le interesa. Entonces nosotros vemos no el hecho de que la ley sea mala, porque todas las leyes son buenas. Todas han sido creadas por Dios, así dice Romanos 13:1. Sométase el hombre a toda autoridad en la tierra, porque toda autoridad en la tierra es dada por Dios. Leemos el verso 1 y parece bien. El problema es que el verso 2 ya no lo queremos leer. ¿Qué dice el verso 2 de los Romanos? Porque el que no se somete a la autoridad sobre la tierra se opone a Dios. Y el que se opone a Dios acarrea condenación para sí mismo. Ahora pregunte si usted si quiere seguir siendo desobediente. Pregunte si usted si quiere seguir en rebeldía delante de Dios. O mejor, apegarnos a este libro precioso que día a día nos va revelando esos misterios que están escondidos en su palabra y que solo son revelados a los hijos de Dios. Pregunte si no es una buena causa para nuestras vidas el que la sangre de Cristo haya sido derramado para que un montón de irredentos como nosotros recibamos la bendición de Dios de ser salvos y de ser adoptados como hijos de Dios. ¿No es maravilloso para nosotros el saber que estando muertos en delitos y pecados y que nos habíamos revelado una, otra y otra vez, pero la sangre preciosa de Cristo nos tendió la mano y nos puso en un lugar especial para que el Cristo de la gloria nos tomase como hijos suyos y nos diese la oportunidad de una salvación eterna? ¿Qué podemos hacer nosotros entonces si nos rebelamos en contra de Dios? ¿Qué podemos decir entonces nosotros
cuando vituperamos la sangre de Cristo y nos rebelamos a su palabra y nos rebelamos a sus preceptos y le decimos a la palabra que no nos interesa. Cuando nosotros empleamos mal la ley, estamos dañando nuestra vida. Para los que conducen, ya saben que si se cruzan la línea roja se mueren. Cruzan. Ya saben que a los que, y no lo voy a decir por la iglesia porque aquí todos son santos, pero allá afuera, aquellos que les gusta meterse a las casas y estiran la mano más de lo debido, o encuentran un filazo del dueño de la casa, o un par de policías que los lleva amarrado a la cárcel por ladrones. Pero cruzaron la línea y dejaron la ley a un lado para querer poner su propia ley. El mal uso de la ley nos lleva a la muerte. Si bien es cierto, la ley nos salva, nosotros debemos de cumplir la ley. Porque el que no cumple la ley se muere. Amén, iglesia. Yo con esto termino, leo el verso 11 y 12. Y dice, de manera, o el verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo aclara que él vivía libre de cualquier conocimiento del pecado, mientras él no conoció la ley. Pero cuando conoció la ley, todo lo que él hacía estaba contaminado. Igual pasa con nosotros. Mientras nosotros, el Señor no nos tocó, nosotros hacíamos fiesta y hacíamos el ridículo en las calles. Pero ahora que ya el Señor tocó nuestras vidas, ir a hacer el ridículo, hombre, eso es estar lejos de toda cobertura de Dios. Porque la misma Biblia dice, aquel que roba ya no robe más, aquel que mata ya no mate más, el que fornica, adultera ya no lo haga más, el que peca ya no peque más. Dios en su infinita misericordia nos va poniendo cada día la oportunidad preciosa de amar más esta palabra y de hacerla nuestra, para que vivamos en santa paz delante de Dios y delante de los hombres. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie. Hoy fue cortito el mensaje, gloria a Dios por eso. Pero no por eso fue menos eficaz, al contrario. Nosotros debemos de meditar cada día. Primero, esa posición de Dios para nosotros. Ese regalo que Dios ha dado a nuestras vidas. Ese derramar de su sangre sobre nuestro corazón para purificarnos de pecado. Pero también debemos de valorar su palabra. La misma palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Amén. ¿Quiere vivir en paz? Péguese a este libro precioso. Esta es su ley y esta es su victoria. No se salga de él y usted vivirá en paz con Dios. Oramos al Señor y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esa bondad, por esa misericordia, por esta palabra, Señor, que tú has vertido en nuestras vidas. Rogándote, Dios, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros y que cada día, Señor, tu palabra nos guíe, nos oriente, nos lleve. Que tu Santo Espíritu fluya en los corazones y que cada día, Señor, seamos mejores delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.